Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Estefanía Carmona López y soy alumna de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Curso el tercer cuatrimestre en el grupo K y la presente exposición es para la materia de química, en la cual voy a aplicar los conocimientos teóricos aprendidos durante el curso, que consta de 6 unidades, y voy a aplicar también voy a mencionar dos aplicaciones mediante la elaboración de dos ejercicios. Bueno, la química, ciencia y sociedad. La química es una ciencia experimental, la cual va a estudiar a la materia en su composición, estructura, propiedades, cambios, y esta se da desde el momento de la creación del universo, la química, ya que los elementos se fusionan y hacen reacciones químicas en cadena, lo que desencadenan a realizar nuevos compuestos y con ello la creación de planetas, soles, nuestro planeta, nuestro mundo, a nosotros mismos. Nosotros somos composición química. Es por lo tanto que es muy importante el estudio, ya que desde los alimentos que preparamos, los dispositivos que usamos, los medicamentos, las energías, gas, electricidad, están compuestos por química. Bueno, primero que nada vamos a ver que la materia es aquello que ocupa una masa y un espacio en el universo. Esta materia puede ser el sol, el aire, el alcohol, el azúcar. La materia está desde los momentos iniciales del universo. Esta materia puede ser elemental, ya que esta es la que se encuentra en la tabla periódica. Puede ser orgánica, es aquella que está compuesta principalmente de carbono. La antimateria, que es aquella materia teórica. Y la oscura, que se encuentra en el resto del universo. Las propiedades de la materia pueden ser propiedades generales, específicas, físicas y químicas. Las generales van a dar su masa, su carga eléctrica, su temperatura. Las específicas son aquellas como la densidad, el color, la dureza, la viscosidad. En las físicas son aquellas mediciones que va a tener sin alterar su estructura química. Y las químicas va a haber un cambio en la estructura química. Los estados de agregación de la materia son líquido, sólido y gas. También existe el plasma, entre otros. Estos estados de la materia se van a dar por la cohesión de las moléculas. En el estado sólido tienen una gran fuerza de cohesión, es por ello que tienen formas definidas. En los líquidos su cohesión no es mucha, es por ello que van a tomar la forma dependiendo del recipiente que las contenga. Y los gases no tienen fuerza de cohesión, es por ello que siempre están en gran movimiento y chocando entre el recipiente que los contenga. Es por ello que pueden variar en su forma y su volumen. Y tienen alta compresibilidad. La composición de las mezclas. La composición de la materia. Esta se va a dar por sustancias puras o mezclas.
Se relacionan por el tipo de elementos que los contienen y en cómo se acomodan los átomos del elemento. En las sustancias puras vamos a tener al elemento por sí solo o ya en compuesto. En las mezclas vamos a tener a las homogéneas y las heterogéneas. Las heterogéneas se van a dar por que los elementos van a estar en una misma fase y en las heterogéneas están en diferente fase. Es por ello que en las homogéneas no se pueden distinguir a veces los elementos y en las heterogéneas sí es fácil ver visiblemente los elementos que los contienen. Los cambios físicos de la materia, los cambios de estado. Estos cambios se pueden dar por la variación de la temperatura y la presión. Y esta variación puede llevar al cambio de fase. Por ejemplo, en un líquido a un sólido se le llama solidificación. Asimismo, de un líquido a un sólido, solidificación. De un sólido a un gaseoso, sublimación. De un líquido a un gaseoso, evaporación, y de un gaseoso a un líquido, licuefacción. Los métodos de separación de las mezclas se van a dar por las mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas pueden ser entre un líquido y un sólido, y en esta vamos a utilizar la evaporación. Entre un líquido y un líquido vamos a utilizar la destilación y la cromatografía. Por el lado de las mezclas heterogéneas, de un sólido a un líquido vamos a utilizar la filtración y la sedimentación. De un líquido a un líquido, la decantación, y de un sólido a un sólido, el tamizado y la separación magnética. La unidad 2 se denomina clasificación de la tabla periódica de los elementos. En esta vamos a ver primero la teoría atómica. La teoría atómica se empezó a dar desde antes de Cristo. Me parece que desde 460 antes de Cristo por Demócrito, ya que decía que todos estábamos formados por partículas pequeñas. Pero no fue hasta Dalton que por el año de 1803 que se empezó a tomar en cuenta, ya que la teoría de Dalton nos dice que los elementos están formados por átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y sus propiedades. Posteriormente a esta teoría se fueron dando diferentes estudios acerca de los átomos y conforme pasaba el tiempo iban encontrando que tenían electrones, que sus electrones se encontraban afuera y que sus neutrones y protones estaban en el núcleo, que los electrones se encontraban en diferente nivel de de órbita hasta la, el átomo como lo conocemos hasta ahora. Fue hasta 1984 que se pudo dividir al átomo y poder observarlo que tiene más, que se puede descomponer en en partículas más pequeñas. La estructura del átomo está compuesta por el electrón, protón y neutrón. Los electrones tienen carga negativa, los protones positiva y los neutrones negativa. Los átomos son como bloques que construyen a la materia. Son las unidades pequeñas de un elemento
y se pueden combinar con otros elementos. Fue en 1980 cuando se pudo observar y manipular a un átomo. Un número atómico de un elemento es el número de protones presentes en el núcleo de un átomo con una identidad determinada. Este es el número atómico. El número de masa es la suma del número de protones y neutrones presentes en el núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos al carbono, pero este carbono tiene 12 protones y neutrones. Este carbono tiene 13 protones y neutrones, y por consiguiente este carbono tiene 14 protones y neutrones en su núcleo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones y diferente número de masa. La tabla periódica es la agrupación de todos los elementos en orden creciente, correspondiente a su número atómico. Los elementos se ordenan también por propiedades similares. Casi el 80% son metales y el 20% no metales. Y entre estos se encuentran los metaloides. Las moléculas e iones. Los átomos pueden combinarse para formar moléculas. Las moléculas son átomos unidos por un enlace químico. Se representan mediante fórmulas de barras o esferas o esféricas. Los iones son átomos que pueden ganar o perder electrones y forman partículas llamadas aniones. Los metales tienden a perder y se llaman cationes, y los no metales tienden a ganar y se llaman aniones. La fórmula química combina los símbolos de los elementos con las que lo forman con números enteros como subíndices para indicar el tipo y número de átomos que contienen la unidad más pequeña del compuesto. Estas fórmulas químicas nos sirven para representar gráficamente los elementos que componen el compuesto. Estas pueden ser moleculares, como decir H2O, que es la del agua, la composición del agua, y esto es en forma molecular. O semidesarrollada, como podría ser CH3, ion CH3, que es el etanol, o una forma más desarrollada que podría ser esta. La nomenclatura de los compuestos es un conjunto de reglas que se utilizan para nombrar los compuestos. Esta va a estar estipulada por las reglas de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Estos compuestos químicos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos contienen mayormente carbono y los inorgánicos no contienen carbono. Estos pueden ser tradicional, sistemática o stock. En la tradicional se utilizan los prefijos y los sufijos. En la sistemática se utilizan los prefijos numéricos griegos como mono, di, tri, tetra, penta. Y en el stock se utilizan los números romanos para escribir la valencia atómica al final del nombre. Para nombrar o formular compuestos es necesario el nombre del elemento, su estado de oxidación y de valencia.
La unidad 3, el enlace químico. El enlace químico son fuerzas de atracción y de carácter electrostático y magnético que mantienen unidos a los átomos o moléculas de las sustancias. En un proceso que pueden liberar energía. Estos procesos de interacción pueden ser fuertes o débiles. En las interacciones fuertes tenemos el iónico, el covalente o el molecular. Las fórmulas desarrolladas de Barras y de Lewis. Una fórmula desarrollada de Barras es un tipo de fórmula química en la que aparecen todos los átomos que forman la molécula y los enlaces entre ellas. Solo es válida para compuestos covalentes, no para sustancias iónicas. Y en las fórmulas de Lewis se van a utilizar puntos que representan el número de electrones de valencia que posee un átomo y se coloca alrededor del símbolo correspondiente. Las fuerzas intermoleculares son aquellas que se forman con una determinada composición y mantienen unidos a los átomos. Se producen entre la unidad más pequeña y que caracteriza a la sustancia. Son responsables del punto de fusión y de ebullición. En ellas tenemos a las fuerzas de ion-dipolo, las fuerzas de Van der Waals, que son dipolo, dipolo inducido, las fuerzas de dispersión de London y los puentes de hidrógeno. En la unidad 4 vimos las reacciones químicas y la estequiometría. Las reacciones químicas son aquellos cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales inician la ruptura de enlaces formando nuevos. Con ello dan lugar a nuevas sustancias químicas. Es por ello que tenemos reactivos y productos. Entonces, estas van a tener una alteración al juntarlas y van a producir nuevos elementos. Las principales unidades de medición se van a usar ya que para comprender una reacción es necesario que se hagan observaciones cuantitativas, las cuales incluyen la información numérica de las mediciones, como son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad, la cantidad. Es por ello que vamos a utilizar el sistema internacional para poder tener esas mediciones. Las unidades de concentración. Estas se van a dar para expresar la porción de un soluto en el peso o volumen o en partes a la cantidad del solvente. Es por ello que tenemos a la molaridad, que son los moles que existen en 1 litro o en 1 kilogramo, y la normalidad es la que expresa la equivalencia en gramo de soluto por cada gramo de solución. La fracción molar va a ser los números de solutos entre los números totales de la solución. Los porcentajes van a ser en moles o en pesos líquidos y estos nos van a dar el porcentaje de lo que necesitamos encontrar, y las partes por millón
Se emplean para hablar de soluciones muy diluidas y se expresan en gramos por cada millón de solución. La clasificación de las reacciones químicas. Estas pueden ser de síntesis, de descomposición o análisis, síntesis o adición, sustitución o desplazamiento simple, sustitución o desplazamiento doble. En la descomposición, una molécula se descompone en dos o más sustancias. Aquí tenemos el producto y se va a descomponer en dos reactantes. Y por consiguiente aquí tenemos dos reactivos y van a tener un producto. El balanceo de las ecuaciones. Primero que nada vamos a ubicar a los reactivos, que serían H más O2, y el producto, que sería el agua, la molécula de agua. Para poder balancearla, vamos a introducir dos moléculas de agua. Pero como todavía no está balanceada, vamos a introducirle dos moléculas de hidrógeno más la molécula de oxígeno, y esto nos va a dar que va a ser equivalente, va a estar balanceada al tener dos moléculas de agua. Y es así como podemos equilibrar nuestras ecuaciones. La reacción de óxido-reducción se denomina también como redox y se utiliza para generar un trabajo o calor. En esta, los electrones se transfieren de una sustancia a otra. Si una sustancia pierde, la otra gana. La estequiometría. Esta estudia las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de una reacción química. Esta principalmente se da por la ley de la conservación de la materia. Es una ecuación equilibrada que implica la conservación de la carga y conserva el número de átomos de cada elemento. Otras leyes que se van a dar son la de la proporción constante, donde dos o más elementos que conforman un compuesto siempre serán en la misma proporción. La ley de las proporciones múltiples, en donde dos o más elementos están formando un compuesto, y la ley de pesos equivalentes, donde los pesos de dos sustancias se combinan con el peso de otra equivalente entre sí. Los cálculos estequiométricos se relacionan en las relaciones fijas de combinación que hay entre las sustancias de una de las reacciones químicas balanceadas. Estas relaciones están indicadas por subíndices numéricos que aparecen en las fórmulas y por los coeficientes de la unidad química. Por lo tanto, esta ecuación nos dice que A moles de A reaccionan con B moles de B para formar C moles de C y D moles de D. Y así es como podemos leer este compuesto. En la unidad 6 vamos a ver a los gases, en la que los gases son una gran cantidad de moléculas que están en constante movimiento caótico. Estas conservan la alta energía cinética, lo que permitan que tenga la forma y volumen variable. La presión, la temperatura
se relacionan con el movimiento de estas moléculas. Existe una fuerte relación entre la presión, la temperatura y el volumen. Un gas se describe por medio de su presión, temperatura y volumen para definir su estado. Los gases ejercen presión, por lo que sus moléculas se mueven libremente en cualquier superficie, chocando así las moléculas. La presión se mide en atmósferas o milímetros de mercurio o pascales. El volumen es el espacio que ocupa el gas y que corresponde al volumen del recipiente. Y la temperatura es el grado de movimiento de los átomos. Existen los gases ideales y los reales. En los gases ideales, estos se someten a bajas presiones y a altas temperaturas. Los gases ideales son un modelo hipotético y los gases reales son aquellos en los que la presión puede ser elevada y sus temperaturas bajas. Es por ello que tenemos las siguientes fórmulas para los gases ideales, donde la presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura. Y para aplicarla en un gas ideal, vamos a aumentarle el grado de comprensibilidad. El equilibrio químico es una situación en la que la reacción es reversible. Las concentraciones de todas las sustancias que intervienen permanecen constantes a lo largo del tiempo. No se observan cambios visibles en el sistema o a nivel molecular, pero a nivel molecular existe una gran actividad debido a las moléculas reactantes que siguen produciendo moléculas del producto. Es por ello que siempre existe un movimiento. Esta va a producir este elemento y este elemento se va a absorber. Este elemento se forma y este elemento se absorbe. La ley de acción de masas es una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante. Una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tienen un valor constante. Es por eso que es Kc K sub C. Esta depende de la temperatura, es independiente de las concentraciones y de los reactivos y de los productos. La relación entre las concentraciones de los reactivos y los productos de un sistema en equilibrio está dada por la ley de acción de masas. K sub C es el equilibrio por medio de las concentraciones y Kp es el equilibrio por medio de las presiones parciales de los gases. Para Kc se pueden utilizar en diferentes fases, por ejemplo, un gas y un líquido, pero nunca un sólido. Y en los gases en Kp siempre se va a utilizar a los gases, ya que ellos son los que utilizan la presión. Los tipos de equilibrio pueden ser
en la fase homogénea o en la fase heterogénea. En la fase homogénea, los productos están en la misma fase y en la heterogénea en distinta fase. El principio de Le Chatelier establece que si se perturba un sistema en equilibrio, el equilibrio se desplazará para minimizar la influencia perturbadora. Si se agrega un reactivo o producto a un sistema en equilibrio, el equilibrio se moverá para consumir esa sustancia agregada. Es por ello que, en este ejemplo, vemos que si se utiliza más estudio, algo para equiparar o balancear, podría ser otra hora de entretenimiento y así ya se balancea. También en algunos casos se puede utilizar un catalizador, que esto apresurará el momento en el que se alcanza el equilibrio, pero no modificará las concentraciones de los productos y los reactivos en el equilibrio. Otro tema es la solubilidad. La solubilidad de un soluto en una disolución es la concentración de moles entre litros que contiene un soluto dentro de un disolvente. Cuando la disolución está saturada por una medida a una temperatura determinada. Estas pueden ser poco solubles o solubles. Los factores que involucran a la solubilidad pueden ser temperatura, factor energético o entrópico. Estas cuando se encuentran a una mayor capacidad, existe una mayor solubilidad. Esta solubilidad se va a denominar concase. Y para terminar, voy a dar dos ejemplos de donde podemos ocupar los conocimientos que aprendimos. Un ejemplo es en la utilización de las plantas de hidrógeno, ya que podemos utilizar la ley de los gases ideales solo como una teoría, pero podríamos utilizar otra fórmula para hacerlo más real. Pero en este caso vamos a utilizar la ley de gases ideales, ya que un gas se encuentra en un cilindro de 230 litros que está a una presión de 1.5 atmósferas a una temperatura de 35 grados. ¿Cuántos moles de hidrógeno tiene? Los datos que nos da este problema es que el volumen está a 230 litros, la presión está a 1.5 atmósferas, la temperatura está a 35 grados, pero como los utilizamos en grados Kelvin, le vamos a sumar 273 y nos va a dar 308 grados Kelvin. Y la constante de los gases es 0.082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Es por ello que vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales y vamos a tener que necesitamos número de moles. Entonces, por ello decimos que el número de moles es igual a presión por volumen sobre la constante de los gases por temperatura. Al poner los datos, nos da que número de moles es igual a 13.6 moles. Otro ejemplo es el de equilibrio químico. En este ejemplo tenemos que en un reactor de 5 litros se introducen 0.8 moles de sulfuro de carbono y 0.8 moles de hidrógeno. A 300 grados centígrados se establece el equilibrio, siendo la concentración de metano
0.025 moles por litro. Calcula A, la concentración molar de todas las especies en equilibrio, y B, Cap sub C y Cap sub P en la citada temperatura. Bueno, primero vamos a poner a los reactivos, que son sulfuro de carbono e hidrógeno. Y por consiguiente, el producto, que es metano más ácido sulfhídrico. Nos dice que tenemos 8 moles de sulfato de carbono. Sulfato de carbono y 4 de hidrógeno y 8.0 moles de hidrógeno. Los moles que reaccionan son 1 de de sulfuro de carbono y 4 de hidrógeno. Es por eso que, como no conocemos su valor, ponemos X. Y de los productos que forman son 1 de metano y 2 de ácido sulfhídrico. Para poder sacar los moles en equilibrio, vamos a restar 0.08 moles menos X. E igualmente en el hidrógeno 0.8 moles menos 4X. Y en los de acá, en los de los productos, solo vamos a poner X y 2X. Como la molaridad en equilibrio no las está dando, y nos dice que es 0.025 moles por litro, vamos a poder sacar los demás datos. Y aquí tenemos que vamos a despejar X. Y X nos dice que 0.05 moles por litro lo vamos a multiplicar por 5 litros. Y esto nos da 0.125 moles. Y así, con este resultado, vamos a poder despejar y sacar los demás valores. Por lo tanto, la concentración molar de la mezcla es de 0.135 moles de sulfuro de carbono, 0.6 moles de hidrógeno, 0.6 molar de metano y 0.5 molaridad de ácido sulfhídrico. Para poder sacar los valores que nos piden de K, concentración y de presión, vamos a utilizar las siguientes fórmulas, que para sacar la constante en equilibrio es producto sobre reactivo, y vamos a obtener de K sub C 35.72. Y para la presión vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es Kp es igual a el uso de Kp por la constante de los gases por temperatura al incremento de moles en los gases.
El incremento de los moles de los gases se va a dar los moles del producto menos los moles del reactivo. En estos tenemos que los moles del producto son 2 más 1 nos dan 3. Y los moles del reactivo son 1 más 4, 5. Entonces vamos a restar 3 menos 5 y nos da 2. Y es así como tenemos el incremento de los moles de los gases. Entonces, en esta vamos a sustituir los valores. Como ya tenemos Kp que es 35.72 y la constante de los gases por la temperatura en Kelvin a la potencia menos 2 nos va a dar que es 0.16. Entonces, Kc es 35.72 y Kp es 0.16 en la temperatura de 300 grados centígrados. Bueno, ya para terminar, vamos a ver que la asignatura de química nos ayuda en las energías renovables, ya que nos dan los conocimientos básicos para poder aplicarlos, ya que vamos a usar recursos los cuales van a llevar una reacción química y los vamos a convertir en energía, como en el uso de la combustión, en el uso de la evaporación, entre otros. Es así que considero a este curso de gran importancia y fue un gusto haberlo tomado. Gracias.